Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Felimat. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las razones trigonométricas inversas. Estas razones trigonométricas inversas se utilizan cuando queremos conocer un ángulo a partir de que ya conozcamos el valor de la razón trigonométrica. Y bueno, vamos a recordar primero que las razones trigonométricas directas son 6, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y que de estas tres, que son las primeras, que son las que tenemos que recordar, que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y que las otras tres son sus recíprocas. Y decíamos que de tangente, su recíproco es cotangente. Y entonces, su recíproco de tangente es cotangente, y entonces si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Se invierte. El coseno, su recíproco es secante, y entonces si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, de seno, su recíproco es cosecante. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y estas son las 6 razones trigonométricas directas, que se utilizan cuando ya conocemos el ángulo y queremos conocer su razón trigonométrica. Y ahora vamos a ver las inversas. Bueno, aquí había dibujado el triángulo donde pues hacemos referencia, ¿no?, de cateto, ya sea opuesto o adyacente, dependiendo del ángulo que estemos manejando. Y las inversas se escriben así. Por ejemplo, pues su nombre sería razón trigonométrica inversa, inversa de seno. Y la función inversa de seno se escribe así. Ang seno. Dependiendo de algunos autores que manejan que cuando está medido el ángulo en grados, le ponemos así ANG, y cuando está medido en radianes, lo ponen como arc, de arco, porque los radianes, acuérdense, el ángulo tiene que ver con la longitud del arco que está medido, pero a fin de cuentas, pues ya sea en radianes o sea en grados, pues es un ángulo, pero lo podemos poner así, y esto se lee ángulo cuyo seno, ¿sí? Ángulo cuyo seno del ángulo, de cualquier ángulo, puede ser del ángulo A, del ángulo B, y se lee ángulo cuyo seno. Bueno, más bien, esto sería así, lo voy a poner así, sería A es igual al ángulo cuyo seno y el valor del ángulo, por ejemplo, ángulo cuyo seno vamos a escribir bien, ángulo cuyo seno de un valor. Aquí tiene que ir un valor de la razón trigonométrica, ¿sí? Les decía que este es cuando yo conozco la razón trigonométrica, pero no conozco el valor del ángulo y quiero conocerlo, ¿sí? Pero así se escribe, la inversa de seno se escribe ángulo cuyo seno, y así se lee, ángulo cuyo seno del ángulo de A. O sea, el A sería el ángulo A sería el ángulo cuyo seno vale 0.2532, por ejemplo, ¿sí? Y así también cada una de estas, así como hay de las tres primeras, pues podemos sacar la inversa de coseno. Y la inversa de coseno, pues es que si yo quiero conocer el ángulo A, pues pongo A es igual ángulo cuyo coseno del valor que tengamos de la razón trigonométrica, ¿sí? Y tenemos el otro que sería ángulo ángulo inversa de tangente.
Entonces, las inversas sirven para conocer los ángulos. Y no nos confundamos con estas que se llaman, estas tres, que se llaman recíprocas. Y pues puede ser que haya confusión porque en la calculadora estas inversas están escritas como si fueran sus recíprocas, pero no es así. Ajá. Y pues la inversa de tangente pues se escribe ángulo cuya tangente. El ángulo que yo estoy buscando va a ser igual al ángulo cuya tangente y me tienen que dar el valor de la razón. Por ejemplo, si yo sé que el seno de un ángulo me da 0.7071, entonces yo puedo obtener el valor del ángulo A de tal manera que el seno de ese ángulo A me dé 0.7071. Y es como, así como cualquier operación inversa, por ejemplo, la inversa de la multiplicación y la división, la inversa de la raíz cuadrada es el exponente al cuadrado. Entonces, la inversa de seno, pues es ángulo cuyo seno, la inversa de coseno es ángulo cuyo coseno, y la inversa de tangente, pues es ángulo cuya tangente, ¿sí? Esto se escribiría así. Cuando yo quiero conocer el ángulo A, pues lo pongo así como si la despejara. A es igual al ángulo cuyo seno es 0.7071. Este ángulo cuyo seno, ángulo cuyo coseno y ángulo cuyo tangente son las funciones que aparecen en la calculadora de esta manera. Habíamos dicho que para obtener el seno de un ángulo, pues está la tecla sin. Para el coseno, pues la tecla que dice cos. Y para la tangente, la tecla que dice tan. Y sus inversas en la calculadora está escrito como sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1. Esas son sus inversas. Entonces, este ángulo cuyo seno en la calculadora está escrito así. Y así para cada uno. El ángulo cuyo coseno es cos a la menos 1 y ángulo cuya tangente es tan a la menos 1. Nosotros lo vamos a escribir así. Ángulo cuyo seno. En muchos, incluso ya algunos libros y obviamente toda esta información que hay en internet, no manejan esta nomenclatura y le ponen así como aparece en la calculadora. Pero es erróneo y eso pues genera mucha confusión entre los recíprocos. Acuérdense que habíamos dicho que si yo quiero sacar el recíproco de un quinto, su recíproco es elevarlo a la menos 1. Y aunque aquí dice a la menos 1, realmente no está elevando a la menos 1, sino estamos sacando su inversa. Entonces, para conocer el valor de este ángulo A, cuando el seno de A me dé 0.771, lo escribo así: A es igual al ángulo cuyo seno es 0.771, pero como decíamos, en la calculadora tengo que aplicar como es seno, pues tengo que aplicar el sin a la menos 1. Entonces, en la calculadora, ya sea que esta función se activa con shift o con segunda función, dependiendo de su calculadora, pero una vez que aplican esta función en su calculadora, ya va a aparecer en la pantalla sin a la menos 1 y le escriben este número de 0.771 y automáticamente les va a dar el valor del ángulo. Y acuérdense, igual que cuando hablábamos de que si el ángulo está en grados sexagesimales, pues la calculadora debe tener en la pantalla, debe aparecer la letra D o debe decir D, ¿no? Unas letras pequeñitas que tiene la D o dice D, para que nos dé el ángulo en grados, ¿sí? Y entonces esto nada más lo aplicamos así lo ponemos en la calculadora. En este caso, generalmente en las calculadoras más comunes, que son las Casio, calculadoras pues que
que son de buena calidad, ¿no? Pongo, en este caso sería Shift y luego la tecla que dice Sin, y me aparece en la pantalla sin a la -1, y ya nada más pongo el 0.7071 y este me da 49.99. A es igual a 49.999 grados, ¿eh? Como ya cuando hablo de grados, nada más vamos a dejar 2 dígitos después del punto decimal, y obviamente que pues aquí al redondearlo, como voy a dejar solamente 2 dígitos, el número que sigue es mayor que 5, o bueno, mayor que 5, entonces el número que va aquí le aumento un 1, entonces aquí me quedaría 10, pero si aquí se queda 10, aquí quedaría 0, y aquí le aumentaría otra vez un 1, y aquí quedaría otra vez 10, pero otra vez le aumento, y realmente aquí ya redondeado el ángulo, pues me quedaría un ángulo de, ay es 40, no es 40, perdón, aquí es 44, no es 49, 44. Y a fin de cuentas, si lo redondeo, pues este me quedaría en 45 grados. Y ya obtuve el valor del ángulo. Y entonces esto es lo que se llama inversa de una razón trigonométrica, cuando yo conozco cuánto vale la razón y quiero conocer el valor del ángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo que coseno de un ángulo, vamos a llamarle ángulo B, me dé 0.2733, por así decirlo, ¿sí? De aquí, como aparece coseno y yo quiero obtener el valor del ángulo B, voy a escribirlo así. Yo lo escribo así: B es igual al ángulo cuyo coseno es 0.2733. Pero acuérdense, esto en la calculadora es el cos a la -1. Les digo, no es correcto que aquí en lugar de ángulo cuyo coseno le ponga cos a la -1, porque no es su recíproco, es su inversa. De aquí entonces pongo B, que va a ser igual. Entonces en la calculadora pongo, en este caso que es esta calculadora, pongo la tecla que dice Shift para activar el cos a la -1, aplico la tecla que dice cos, ya la pegué, inversa de coseno, y ya me aparece en la calculadora cos a la -1, y pongo este número de 0.2733 y obtengo el valor de 74.1392. 74.1392. Como nada más voy a dejar 2 dígitos después del punto decimal, pues aquí, como voy a dejarle hasta los 2 primeros, me fijo en el tercero. Como aquí hay un 9, pues a este 3 le voy a aumentar una unidad y quedaría, en lugar de 3, quedaría 4. 74.14, y ya pongo el símbolo de grados. Y así es como puedo obtener el ángulo cuando conozco la razón trigonométrica. Bueno, estas son las razones trigonométricas inversas. Y obviamente así para tangente, ¿no? Sería tan a la -1. Para las otras tres, primero tendría que apoyarme en su recíproca. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la cosecante de 30 grados, perdón, la cosecante de un ángulo que me dé, no sé, 1.1225, y yo quiero obtener el ángulo A, primero tengo que sacar su recíproco de este. Como en la calculadora no hay cosecante, tengo que obtener su recíproco, que sería seno.